I tancarem el programa d'avui amb un monogràfic especial sobre creativitat i comunicació fent ús de les noves tecnologies. Serà amb Gonzalo Cambra, expert en màrqueting digital. Qui és Gonzalo Cambra? Gonzalo es un emprendedor, un creativo, una persona que ha recorrido medio mundo aprendiendo, no dejo de aprender y que intento obviamente comunicar toda esta situación de aprendizaje y de experiencias a lo largo de más de 25 años en el sector comercial, marketing, periodismo, desde el periodismo también, y transmitir eso, experiencia, innovación, creatividad y sobre todo las ganas de continuar creando para siempre lograr el éxito, tanto sea de un producto, de una persona, los objetivos claros. Ara mateix, en què estàs treballant? Principalmente en un proyecto que comenzó con mucha ilusión hace unos 4 meses, con un retorno muy importante hoy por hoy en ese trabajo, en lo que tiene que ver con el lanzamiento de la cooperativa de Ru de Cañas al mundo, con un producto fundamental y que es el aceite de oliva de esta tierra, con unas características que realmente lo hacen muy especial y que hasta el momento no se había llegado a trabajar en el posicionamiento de este producto en los mercados tanto nacional como internacional, ¿no? En què es basa aquesta tècnica de màrqueting? Básicamente trabajamos sobre lo que se llama el marketing below the line, este marketing de guerrilla, por un concepto muy claro. Estamos hablando de una cooperativa pequeña, con una producción limitada, con unos recursos obviamente limitados en el plano económico, pero con muchas ganas de salir adelante. Y esto es lo que hoy hemos logrado, que en el plazo de 4 meses tenemos una presencia muy importante en la red, con unos comentarios que sobrepasan e inclusive a empresas de la competencia inmediata en el sector del aceite, con obviamente acciones, eventos y muchas cosas que van alimentando básicamente lo que en definitiva queremos, un branding, una marca, una recordación del producto y desde ya un reconocimiento de calidad. Hem d'esperar que tot millori, que passi la crisi perquè millori el nostre negoci? Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Trato de graficar, ¿no? Cuando tengo un cliente y tal, explico, ¿qué tipo de empresa eres tú? ¿Una empresa árbol o una empresa ser humano, ¿no? Persona. La empresa árbol es aquella que creció porque llovió, o vino alguien y le regaba todos los días, más bonito, menos bonito, más grande, más pequeño, pero está esperando. Y es lo que pasó en los últimos años. Una tienda abría sus puertas, la gente tenía dinero, o una inmobiliaria, una promotora, todos a comprar. Cuando tienes que ser una empresa hombre, una empresa ser humano, como yo digo, tú tienes que ir a buscarte el pan, tienes que ir a buscarte el agua, tienes que ir a buscar. Y entonces, ¿el concepto cuál es, en definitiva? La crisis global, bueno, sí, existe, pero es también una utopía. Si tú todas las mañanas te levantas y dices, tengo que salir a luchar desgasta, cansa. Pero si tú todas las mañanas te levantas y dices, voy a salir a crear la oportunidad, al poco tiempo ya te levantarás con ganas. Es cambiar conceptos, palabras. Entonces, frente a la pregunta tuya de qué hace ese empresario, pyme, comerciante, primero, plantearse realmente qué es él y qué es su empresa y a dónde quiere llegar. Aceptar la realidad de hoy día y sobre eso plantear una nueva estrategia. Y si no puede hacerlo el mismo, que pida ayuda a profesionales, que los hay, buenos.